Hola, hola a tothom, benvinguts, benvingudes, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de en dónde os situéis en este planeta. Os quiero dar especialmente la bienvenida a todos los cineclubistas catalanes, pero también a nuestros compañeros del resto del Estado español y también especialmente a nuestros compañeros cineclubistas y cinéfilos de América Latina, porque a través de la Federación Internacional de Cineclubs tenemos mucho contacto con federaciones en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Cuba, en Brasil, en México. Esta es una actividad que organiza la Federación Catalana de Cineclubs y tiene la ayuda y la colaboración del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y la Direcció General de Cultura Popular y Asociacionisme Cultural. La primera charla, como seguro que todos estáis esperando, pues va a ser con José Luis Guerín. Nos va a acompañar ahora, la voy a presentar, Mireia Iniesta, del 39 Escalons Cinema Club de Manacor, porque en esas charlas que vamos a tener, esta es la primera, os anuncio ya las próximas, el 26 de noviembre con Albert Serra y el 10 de diciembre con Oliver Laxe, van a estar siempre pues conducidas por un cineclubista, con una persona de un cineclub de la Federación Catalana de Cineclubs que nos ayudará a mantener una conversación. La idea es esa idea de la conversación, que sea amena, que sea distendida. Vais a poder hacer vuestros comentarios y vuestras preguntas a través de la página de Facebook de la Federación Catalana de Cineclubs y yo iré introduciendo las preguntas. Si es que, pues si hay muchas, también pues, espero que entendáis, quizás no hay la posibilidad de ponerlas todas las preguntas, pero vamos a intentar ir haciendo llegar vuestros comentarios. Empezamos con la idea de trabajar sobre el concepto de la cinefilia como punto de partida, aunque la conversación será libre de ir hacia donde sea, porque nos parecía que es un elemento fundamental dentro del mundo de los cineclubs. Porque, por ejemplo, una programación de un cineclub se basa muchas veces en esa idea de la cinefilia, como las ganas de compartir cine con otras personas. No tanto como sucede con las salas comerciales, en las que hay evidentemente un interés más lucrativo, tienen que cumplir unos objetivos empresariales, mientras que los cineclubes muchas veces anteponen ese criterio más cinéfilo ante un criterio que tendría que ver más como desde un punto comercial. Entonces, esos cineclubs les permite acercarse más libremente a autores, a películas, a géneros, a movimientos, etc. Por lo tanto, esa era una propuesta que hicimos para estas tres charlas, pero que evidentemente no tiene por qué ser cumplida y que espero que tanto Mireia como José Luis pues, simplemente se dediquen a charlar de cine para que todos podamos disfrutar. Quiero presentaros a Mireia Iniesta. Mireia es querida amiga, crítica de cine, escribe en diversos medios especializados, ha estudiado, tiene como, pues no sé cómo, no quiero decir como experta, pero sí, evidentemente sabe mucho de cine realizado por mujeres y de cine feminista. De hecho, está haciendo unas charlas ahora mismo en un ciclo sobre cine feminista. Es jurado también en múltiples festivales. Ha sido jurado en el Festival de Sitges y también es miembro del 39 Escalons Cinema Club de Manacor, que acaba de ganar premio José María Núñez a la mejor actividad cineclubista del año pasado. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Julio. Pues gracias por la presentación, gracias a la Federació Catalana de Cineclubs por organizar estas cosas tan maravillosas y, por supuesto, gracias a mi cineclub, a 39 Escalons, que está en Manacor, por permitirme formar parte de él y por darme la oportunidad de hacer estas cosas tan maravillosas, ¿no? Me va muy bien lo que acabas de decir para dirigirme a Guerín. Bueno, sabéis que Guerín no necesita presentación, que es uno de los grandes directores vivos de la historia de nuestro cine y todavía está aquí. Tenemos la suerte de poder hablar con él y además es el director que
que posando su mirada sobre mí permitió que me viese el mundo entero y se lo agradezco muchísimo. José Luis, yo quería empezar con una anécdota que explica siempre Tarkovsky y la explica con profunda ternura y con independencia de que todas las personas que nos ven sepan quién es Tarkovsky o no, la anécdota es muy adecuada y creo que está relacionada un poquito con lo que dice Julio, ¿no? Julio dice, establece una diferencia entre el cine mainstream, comercial, las multisalas y el cine de cineclub, ¿no? Que tiene una programación más selecta, que se acerca más a los autores, a los clásicos, etc. Tarkovsky explica que cuando él presentó El espejo en una de las salas de Rusia, dice que los críticos que estaban allí en aquella presentación, dice, estuvieron como 2 o 3 horas intentando dilucidar el significado de la película, ¿no? Y que eran muy insistentes, que le daban muchas vueltas a las imágenes de Tarkovsky y dice que en un momento dado irrumpió allí la señora de la limpieza, como muy enfadada porque decía, pero bueno, a ver, salgan ustedes de aquí porque yo tengo que limpiar la sala. Si es que esta película es muy fácil de entender, si aquí lo que pasa es que hay un señor que está profundamente arrepentido de todas las cosas que ha hecho en su vida y está pidiendo perdón. Y necesito que salgan ustedes ya de aquí. Tarkovsky explica con profunda, infinita ternura que le emocionó a esta señora, ¿no? Porque dice, esa camarada que no había ido a la escuela, que no tenía formación y que entendió perfectamente mi película y que no necesitó 2 horas de discusión para entender lo que ocurría allí. Entonces, yo te pregunto, como cinéfilo, como director, si digo cinéfilo ahora o cinéfila, ¿qué te viene a la cabeza? Porque este término ha ido cambiando mucho. ¿Un cinéfilo o una cinéfila necesita tener unas características especiales? ¿Es una persona que tiene unas características especiales? Me interesa tu punto de vista. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal como cinéfilo? Pero mi experiencia personal no sé si es después de hacerlo, claro. Sí. Para responder, ¿no? En principio, es verdad que los espectadores mejores no tienen por qué ser los que más saben necesariamente y que a veces la señora de la limpieza o cualquier persona común nos puede arrojar mucha luz. Yo antes de terminar de cerrar una secuencia, cuando estoy montando una película, me gusta mucho convocar una mirada limpia, que no sepa nada, que no ha estado en el rodaje, etcétera, ¿no? Para ver qué es lo que ve, para salir un poco. Sabes que cuando estamos trabajando en el montaje, en solitario, muchas horas, fácilmente te pierdes, pues porque el valor afectivo que otorgas a las imágenes está impregnado de las vivencias que has tenido durante el rodaje y de muchas connotaciones. Entonces, siempre es interesante, ¿no? Sobre todo cuando trabajas solo, pues solicitar una mirada lo más limpia posible. Y si es posible que no tenga relaciones pues con el sector del cine, ¿no? Porque pues a veces un profesional mira cosas muy raras, del etalonaje de la imagen o de cosas así, y no el sentido esencial de las imágenes. Y me ha sorprendido también muchas veces, acostumbrados como estamos normalmente a veces a tener una actitud despectiva con el espectador, como si el espectador fuera tonto, ¿no? Entonces, hay personas con mucha cultura que son extraordinarios espectadores y otras con mucha cultura que son en realidad malos espectadores. Lo uno no implica lo otro. En cualquier caso, sí supone que la cinefilia pues implica amor al cine y por tanto haber visto mucho, ¿no? Me da un poco de miedo hablar de mi pasado como espectador y eso porque quiero evitar a toda costa que esto sea una cosa nostálgica, ¿no?
Y va a ser difícil porque yo creo que la cinefilia ahora es completamente residual, que prácticamente no existe. Estoy seguro de que en 2 generaciones se habrá acabado completamente. Vale, ¿tú crees, y esto me interesa muchísimo, cómo se puede formar ahora un nuevo cinéfilo? Imagínate una persona joven que se quiere aproximar en el contexto actual, con todas estas plataformas que tenemos, con Netflix, con HBO, con la desaparición casi del cine, con el esfuerzo tremendo que hacen los cineclubs para atraer a gente joven sin todavía conseguirlo del todo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este nuevo contexto? Pues lo veo como un trabajo de resistencia, ¿no? De resistencia, como focos de resistencia que se resisten a desaparecer. Y en esos focos de los que yo formo parte, ¿no? Y los cineclubs, pues yo siempre he sido un activista por los cineclubs, ¿no? Y no tanto por los festivales. Y digamos que los reductos de algo parecido a la cinefilia se encontrarían hoy seguramente en las universidades, ¿no? En las universidades. Y esa experiencia es casi la opuesta a la mía, ¿no? Y me pregunto si es posible amar el cine, las películas en la universidad. Me es muy difícil ponerme en esa tesitura, y lo digo porque lo he constatado. Es decir, personas jóvenes que conocen quizá mejor los autores de vanguardia que los clásicos, pero en fin, de verdad con un interés muy, muy noble por el cine y que lo han aprendido en la universidad. Para mí, fíjate, el encuentro con el cine era todo lo contrario. Era lo contrario a la institución, era la transgresión, era el acceso a lo prohibido. Es decir, yo no solo jamás recibí nada de cine en la escuela, más bien al contrario, hacía novillos del colegio para irme al cine, ¿comprendes? Era un trabajo de deseo. Y luego el otro componente era que era una experiencia sumamente solitaria. Esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves de esta manera? ¿No? ¿La cinefilia no es también compartir? Te pregunto. En su origen no. En su origen el cinéfilo es un niño retraído y solitario, ¿no? Vale. El cine, ten en cuenta que es todo lo contrario al teatro, que es un evento eminentemente social. Ahora no tanto, pero antes la gente se vestía bien para ir al teatro. Se miran con anteojos, a ver quién está y quién no está. Se saluda, la gente se saluda. Normalmente has de felicitar a los actores al acabar la obra. Y en cambio, en el cine, bueno, yo por lo menos, yo jamás he ido a estrenos, ni a galas, ni nada de esto, quizá porque el mundo del cine lo he sentido como opuesto a mi relación con el cine. A mí lo que me interesa del cine es esa oscuridad que me envuelve a mí solo frente a la pantalla, porque ahí estás tú solo frente al mundo. La pantalla es el mundo y sin más mediación. Por ejemplo, tú ahora vienes de hacer de jurado en el Festival de Sitges, ¿no? Que es una experiencia interesante. Yo he hecho solo en un par de ocasiones de jurado y me dije, caray, voy a intentar evitarlo, pues a no ser que sea un viaje muy interesante o por algún motivo extra, porque primero, ver películas por obligación es lo contrario a mi deseo. Y segundo, porque está el componente ese social del festival, de estar con otros, ¿no? Entonces, yo no sé si hasta qué punto es generalizable eso, ¿no? Pero pues está el relato o la experiencia que describía muy bien Serge Danet, Sergio Víctor Erice en su hermosa peliculita L'Amour Rouge, donde hablaba un poco, ¿no? De que el primer encuentro con el cine, a menudo para muchos cinéfilos, cineastas,
también, ha sido una herida. Ha sido una experiencia cercana o de lleno terrorífica. Y ha creado una herida. Y esa herida solo la vas a curar a base con otras películas. Son otras películas que te van a sanar. Bien, mi experiencia, salvando todos los abismos y distancias con las personas que he citado, pero es así también. Es decir, fue una experiencia terrorífica, el primer encuentro con el cine. Contenía un shock, una herida, y eso fue, a partir de ahí se crea ese pacto intenso con el cine, ¿no? Vale, me interesa también explicarte y que me cuentes, porque últimamente, bueno, desde hace tiempo, pero de un tiempo a esta parte más, aparecen muchas reflexiones contra la cinefilia, ¿no? Vicente Monroy, por ejemplo, acaba de escribir un ensayo maravilloso, o Desiree Defez tiene un artículo en el que dice, bueno, un cinéfilo puede ver cualquier cosa y disfrutar, no hace falta que sea una gran película. Y entonces Monroy en concreto dice que lo importante no es la historia de la película, que es la historia de la mirada más. Y yo te pregunto, ser cinéfilo es como, bueno, es como tener una historia de amor, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Y creo que amar es agotador, es un trabajo agotador. ¿Puede ser que se sufra una crisis como cinéfilo o como cinéfila? ¿Puede ser que se sufra una desilusión, que te deje de emocionar el cine? Porque se habla muchísimo de eso ahora, ¿no? Carlos Losilla el año pasado en Transit también publicó un artículo. ¿Puede ser que te estanques, que te canses, que ya no te proporcione la misma emoción y recurras a la literatura o a otras cosas, o no? Te pregunto. En primer lugar, no sé hasta qué punto, pues las experiencias desde la cinefilia pueden ser homologables. Vale. Es muy raro, muy excepcional encontrar esa película que te produce, pues esa culminación amorosa. Y yo creo que eso sucede muy pocas veces, ¿no? Hay, sin embargo, un sentimiento intensísimo para mí y que me acompaña pues, desde la adolescencia, ¿no? Que es cuando estoy frente a la pantalla en blanco antes de que empiece la película. Eso lo recuerdo muy vivamente, sobre todo a principios de los 70, todavía con Franco. El cine era inaccesible, era difícil. Pues bueno, primero tenías que pagarlo, segundo, sobre todo, tenías que simular que eras mayor de 16 años como mínimo para poder acceder. Yo no los tenía, pero era alto. En unos cines conseguía franquear esa puerta, en otros no. En cualquier caso, entraba con el corazón batiente. Yo me recuerdo muy bien el cine Arcadia, la primera vez que pude entrar a ver un Bergman, que no me echó la bronca, porque además me regañaban mucho. Bien, entonces la felicidad de estar frente a la pantalla en blanco, y de alguna manera dices, pues todo es posible. Ahora, sobre ese lienzo en blanco puede pasar algo que va a cambiar mi vida. Y es que es verdad que esas películas revelación es más fácil que se den en la adolescencia que después. Y es verdad que la mayoría de películas pues no me colman. Pero ese deseo de esos segundos previos frente a la pantalla en blanco, esa predisposición a asistir a una gran revelación, es algo adictivo. Y entonces nunca abandonaré la ilusión y la tensión por ese instante previo, la idea de que quizá salgas de esa sala transformado, distinto. O sea, es más la adicción al ritual que... Te digo también, Mireia, pues porque a veces veo mucha gente que se enfada mucho si le ve una película que no le gusta.
Antes miraba las redes y eso, y me llamaba mucho la atención esto, gente enfadadísima, porque había visto una película que no llegaba a sus expectativas. Yo rara vez me enfado, algunas veces sí, claro, hay películas que son innobles de verdad, pero a diferencia de lo que me pasaba cuando era más joven, que era muy dogmático, ahora soy capaz de tener muchos más placeres, pequeños placeres parciales, ¿no? Como decía el sabio, también en el error se encuentra parcialmente la verdad. Y entonces puedo acudir a muchas cosas. Y te digo esto porque, no sé, por ejemplo, durante unos años de mi adolescencia yo era bressoniano. Ser bressoniano te daba un lugar en el mundo, te resolvía un problema de identidad. Entonces me era muy difícil aceptar películas que no fueran el cinematógrafo de Bresson. Y también otro periodo tuve pues, muy interesado por el cine experimental, donde desdeñaba otros tipos de cine, ¿no? Y ahora no dramatizo de esta manera mi experiencia, es decir, no necesito que asuma mis tesis fundamentales una película para poder disfrutar aún parcialmente de ella. Es decir, que puedo ver una pequeña película de terror de los años 50, un western, un autor checoslovaco interesante, y sí, veo muchas películas, sigo viendo muchas películas. Si me permitís, tenemos saludos de Buenos Aires, desde Tenerife, desde Santo Domingo, Sant Cugat, el barrio de Nou Barris en Barcelona, Aiguafreda, Andorra, desde Figueras, desde Manresa, desde Bogotá, desde Galicia, desde Vilafranca del Penedés, desde Brasil, desde Ciudad de México y desde Cagliari en Italia. Tengo un par de preguntas. Hay un comentario, uno por ejemplo de Miguel Martín, que dice que está de acuerdo en esa idea de que el cine no es social, sino que es individual. Y también Xavier Miró pregunta que, teniendo en cuenta esta idea, José Luis, que estabas hablando de huir de los estrenos de los festivales, ¿no? ¿Cómo planteaste Guest, ¿no? Si eso es, tal como lo preguntas, como si eso quizás fuera como una contradicción, ¿no? Esa huida tuya de festivales, pero al mismo tiempo realizar una película de festivales. Pues precisamente fue una negociación para intentar sobrevivirlos, ¿no? Es decir, que sentía un poco, inicialmente sobre todo, cuando la peli se presentaba en Venecia, en la sección oficial, de muchas cámaras y fotos que te filman, era una manera también de devolver la mirada, tener mi pequeña camarita y hacer mis imágenes. Entonces se convirtió en mi mediación con el mundo y también siempre lamentaba, lo sigo lamentando, pues mi tiempo tan lento para generar productos, películas, ¿no? Y una cosa es cuando haces películas muy pequeñas y muy artesanales, pues tú ya lo has visto o lo verás, Julio, con la película que estás realizando, ¿no? Te implica constantemente para llevar la película de paseo por ciudades y países, incluso te chantajean de que si no vas no la estrenan, entonces tienes que ir a todas partes. Y pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces era también una disciplina de intentar con mi camarita encontrar motivos, de hacer pequeñas descripciones, retratos de personajes, de aprovechar el tiempo, de aprovechar la experiencia viajera para hacer algo más, ¿no? La vida en los festivales es muy artificial, ¿no? Y entonces pasar un año de festivales es uno de esos no espacios, ¿no? Los festivales de cine, donde curiosamente encuentras a las mismas personas, estés en el país que estés. Entonces había un deseo también en esa película de recuperar la vida cotidiana de esas ciudades, saliendo del festival, yendo a callejear. Esa es la respuesta. La otra, como lo de la experiencia solitaria, que dice Miguel, yo creo que es una experiencia solitaria, sin embargo, yo valoro mucho, para mí era esencial el hecho de entrar en una sala, de entrar en una arquitectura oscura que me envuelve
Normalmente sí, solitario. Yo creo que el cinéfilo es un poco pues, como el alcohólico. El alcohólico no le gusta ir a beber los sábados por la noche, como todo el mundo. El alcohólico lo que le va es beber el jueves a primera hora de la tarde. Si te han dado un vino muy bueno. O el martes por la mañana. Entonces el cinéfilo pues es muy de una sesión de tarde, a primera hora de la tarde, cuando hay poca gente, las añoradas sesiones matinales. Ese es un espacio que te acoge, pero el sentimiento de que hay otras personas por ahí que no conoces, pero que están viviendo en el mismo presente las mismas emociones, de estar compartiendo las imágenes, tiene un componente emocional, de fraternidad incluso diría yo, ¿no? Donde he sentido más esa fraternidad colectiva como espectador ha sido en las sesiones que vi de cine mudo en la Filmoteca de Barcelona cuando estaba en la calle Mercader, en los años 70. Entonces no había presupuesto o cultura de pianista para acompañar a las películas mudas y las veíamos a palo, ¿no? Y entonces ese silencio tenía algo estremecedor y muy, muy emocionante. Sentir, palpar la emoción de mucha gente en la sala era pues como algo sagrado, como un templo laico, ¿no? Pero donde se palpaba la emoción del silencio y siempre he pensado que no eran iguales, pues los silencios a lo mejor de una película de Sjostrom o de una de Abel Gance. En las de Keaton no lo había porque la gente se reía. Tengo otra pregunta, Mireia, si me permites. Por supuesto, todas las preguntas. La estoy aquí buscando porque seguimos recibiendo gente de Valladolid, de Manlleu, de Tavertet, de Reus. Entonces estamos felices de tener tanta gente. Tenemos una pregunta de Andrés Munera, que nos escribe desde Medellín, desde Colombia, que dice: cuando José Luis habla de la pedagogía de la cinefilia como ese laboratorio donde uno puede estudiar las soluciones formales de los grandes autores como Siodmak o Hitchcock, filman unas escaleras o Ford un paisaje, ¿cómo es esa relación íntima en el caso de José Luis de descubrir esas soluciones e influenciarse con ellas? Pues lo de la influencia lo dudo mucho, porque Siodmak, que menciona, y estos cineastas pues eran maestros de la luz, una puesta en escena que está jugando con las sombras que se proyectan también en las paredes, como pues con unos medios. Un cine es un gran arte que se desarrolló en el estudio y yo no formo parte de ese contexto, ¿no? Pero la relación con estas películas pues es la de verlas más de una vez, ¿no? Y es algo que que siempre recomiendo a estudiantes que quieren hacer películas. Pues siempre le respondo que la mejor escuela que existe, sin ningún género de dudas, son las propias películas. Para mí hubiese sido un sueño los medios que tenemos hoy, la tecnología que tenemos hoy, que nos permite volver a ver 5 o 6 veces una secuencia, ver cómo están engarzados 2 planos, cómo está resuelta la iluminación de una imagen, poder detenerla. Era mi utopía. Mi utopía era poder ir a la Filmoteca y pedir que me dejaran una película para estudiarla en una moviola, ¿no? En Barcelona había el señor Miquel Purtemoix que alquilaba, pues a mí me dejaba sin cobrarme, pues algunas películas mudas, El abanico de Lady Windermere, de Lubitsch y algunas otras, y en una moviolita que yo tenía en 8 milímetros podía verlos, ¿no? Era muy precario el formato, muy limitado. Ver la luz en una moviola de 8 milímetros de una película de los años 20. Pero eso fue muy importante. Entonces, ahora teniendo las posibilidades tecnológicas de entrar en la intimidad, en las entrañas de una película, de ver cómo está compuesta, de ver cómo funciona la relación entre las secuencias, cómo funciona su composición, pues es una escuela maravillosa.
Y es algo que me sorprende mucho siempre, pues ver que los estudiantes de cine estudian el cine, pero no lo ven. Han visto poquísimas películas. Eso también pues, es lo contrario de lo que me pasó a mí. Yo no estudiaba nada, pues, no había escuelas de cine, ni había más de 2 o 3 libros. Pero en cambio lo que hacía era ver muchas películas, ¿no? Sin duda me hubiese ayudado mucho una escuela de cine, me hubiese ido mucho más rápido en resolver cosas que uno mismo a través de sus pequeñas prácticas en Super 8 y como espectador solitario pues tarda muchísimo más en resolver. Pero es raro eso de estudiar algo sin en el fondo conocer el objeto del estudio. Es decir, los estudiantes de cine hoy ven poquísimo cine, muy poco. Y a veces es verdad también que quizá no hay que ver mucho. Yo he visto demasiado, pero lo que más importa no es la cantidad, sino cuando las películas que de verdad te importan las estudias un poco, las ves muchas veces. Y ahí te das cuenta enseguida, sin ningún esfuerzo, de cómo funciona el cine. Dices, ah, mira, este diálogo sirve para que luego retengamos esta información 3 secuencias más tarde. O aquí ha habido un salto de tiempo por este recurso. O aquí pues nos ha caracterizado esta escena de noche por tal razón. En fin, de la manera más placentera, viendo las películas que de verdad te afectan y te importan, pues reincidiendo en ellas, te da un conocimiento, yo creo, muy profundo del cine, ¿no? Quizá más que ver muchísimas películas. ¿Vuelves a películas que has visto para construir tus nuevas películas de forma consciente o partes un poco de la nada? No, para ¿O eres consciente de ese proceso? No, digamos que cuando preparo una película, siempre digo, pues intento saberlo todo sobre la materia que voy a manejar, ¿no? En una primera fase, un cineasta sería como un periodista. François Truffaut decía, un cineasta debería tout savoir, un cineasta debería saberlo todo, ¿no? Y bueno, eso no es posible, pero al menos de la materia que vas a abordar, pues cuando hice una película en Irlanda, pues ese año lo pasé solo leyendo a los irlandeses, escuchando música Irish, siguiendo las noticias de todo cuanto acontecía allí. Cuando hice en construcción, pues me leí muchos libros de arquitectura, intenté informarme hasta donde pude de la realidad del barrio que iba a filmar, etc. Y entonces en esa tarea de documentación, por supuesto, juega un papel importante las películas que te han precedido, ¿no? Entonces sí intento, pues bueno, la primera cosa, este barrio que voy a filmar, ¿quién lo ha filmado antes de mí? ¿Qué imágenes ha generado, no? Eso es muy importante. Incluso también, pues, del trabajo, de la construcción. ¿Qué personas, qué cineastas han filmado la construcción antes de mí? Yo creo que esa es una pregunta muy, muy normal, que sería arrogante no hacerla. Eso también probablemente es distinta a la relación pues, del cinéfilo actual con el pasado. Creo que le interesa menos que lo que me interesaba a mí. Para mí la relación con la historia del cine era muy estimulante. Bueno, en un primer momento parece que... Perdona, sí. No. En un primer momento parece que tus películas están muy marcadas por la melancolía cinematográfica, ¿no? Que recuperas, bueno, en Innisfree que estás comentando, recuperas un clásico de John Ford. ¿Tú crees que esto lo has ido manteniendo, lo has ido perdiendo? ¿Eres consciente de eso? ¿No? No sé. Yo detesto profundamente Cinema Paradiso. Yo también. Sí, yo también. Es decir, y me provoca y me irrita mucho, pues porque reconozco perfectamente el tema que está manejando.
porque sin duda pues convoca muchos fantasmas y te parece innoble que lo muestre de esa manera edulcorada y forzando las cosas. Entonces, toda esa perspectiva nostálgica sobre la cinefilia me provoca un rechazo así inmediato. Y te pediría, por favor, que no me veas como un nostálgico, ¿no? Si hice Innisfree en su momento, pues fue porque me fascinaba el hecho de que una población de gente que estaba viviendo ahí en un pueblito entonces muy, muy rural todavía, ha cambiado mucho Irlanda, pues cómo había asimilado ese legado del rodaje de una película, cómo sus habitantes conocían de memoria buena parte de los diálogos, cómo convivían con los fantasmas de aquella película. Pero nunca hubiese hecho, bueno, por lo menos en ese momento, una película cinéfila sobre John Ford y The Quaitmen, sino que era más bien esa comunidad y su relación con el cine, ¿no? Pero no es una película sobre John Ford, sobre el hombre tranquilo, ¿no? Eso no lo hubiera hecho, yo creo, hubiese dado lugar pues, a un programa de cine, no a una película, tal como lo entiendo yo. Pero lo que yo diga de si soy nostálgico o no, pues qué importancia tiene. Es que si tú lo crees, es que lo soy. Ya está. No, yo no lo creo. Yo te lo pregunto para que se lo expliques a los demás. Yo te conozco mejor que los que nos están escuchando. Pero bueno, podría llegar a pensarse, ¿no? Aquí sigue la gente preguntando y comentando, pues también lanzan saludos desde Lanzarote, Madrid, desde Mar del Plata. Y los comentarios recogen un poco son muy de cinéfilos, ¿no? Miguel Martín insiste en esa idea de que sobre el agotamiento cinéfilo, dice, no puede ser posible, dice, te puedes agotar de ver los mismos esquemas repetidos en el presente, de ver cine. Miguel, perdona, porque lo conozco, él escribe sobre cine. Sí. Yo creo que Miguel se obliga a verlo todo. Entonces sigue mucho la actualidad y eso sí que yo no podría, eso es agotador, ¿no? Él dice que aunque tengas que ver esos esquemas repetidos que no te gustan, ¿no? Él dice que el cinéfilo siempre siente la necesidad de redimirse volviendo a Ozu, a Bresson, a Dreyer, a L'Herbier, Feuillade. Entonces nunca hay un final para el cinéfilo, ¿no? Es verdad, no hay un final, porque además, por ejemplo, a mí la verdad es que ahora últimamente me tienta más recuperar incluso autores menores del pasado que seguir la actualidad. Me da un poco de pereza seguir la actualidad, verdaderamente a devenir, dado pues, por recomendaciones de amigos. Pero, por ejemplo, estoy sorprendido en la posguerra italiana, el cine de la posguerra italiana, genera pues 6 o 7 autores que están en boca de todos, pero además de eso, es sorprendente ver cómo en esas especies de décadas prodigiosas generan muchísimas películas muy buenas de cineastas que a lo mejor ni antes ni después lo fueron o lo serán, pero que hay en el ambiente una efervescencia, un entusiasmo colectivo que hace que y salen muchísimas películas buenas. Ahora me estoy sorprendiendo, pues eso, de muchos autores italianos menores que dan películas muy buenas en esos años. Y algo parecido pasa en los 20 en Rusia. Hay un entusiasmo, precisamente entusiasmo es el título de una película de Dziga Vertov, ¿no? Hay una efervescencia que hace que, aparte de los 6 o 7 autores que siempre mencionamos, hay muchas figuras que yo no conocía y que hacen películas sorprendentes, ¿no? En los 60, que se parecen mucho a los años 20 porque son etapas siempre de vanguardia, rupturas, manifiestos, revoluciones, colectivos, pasa algo así también.
muchos cineastas que luego se van a acomodar, van a devenir academicistas, sea en la Nouvelle Vague o sea en el nuevo documental cubano de los 60, por ejemplo. Lo ves siempre. Pues ahora, por ejemplo, como rastreador excitado siempre con hallazgos, estoy yendo muy detrás de esas figuras, de esas figuras que reciben el entusiasmo de una época, sea en la posguerra italiana, en los 20 rusos o en los 60 en casi todo el mundo. Perdonad, me parece que estoy largando demasiado. No, está bien. A mí me parece interesantísimo esa idea del entusiasmo, que comparto mucho, porque me parece que sin entusiasmo hay bien poca cosa. Están aquí la gente muy de acuerdo contigo en atacar a Cinema Paradiso. Veo que hay mucha unanimidad en considerar Cinema Paradiso como que no se tiene que utilizar, ¿no? Cuando se hace un homenaje al cine siempre se utiliza Cinema Paradiso y está como muy criticado. Hay alguien que pregunta por tus clásicos literarios, ¿no? Tu relación o tu disfrute con clásicos literarios. Aquí menciona Dante, Ovidio, no sé si sabe ya, pero esa relación que tienes con los clásicos que sabemos desde, por ejemplo, en la Academia de las Musas, ¿no? Están esos referentes pastorales ahí. Bueno, pero en la Academia de las Musas, y eso Mireia lo sabe bien, yo dejé que ellos llevaran la iniciativa, las personas que filmaban, entonces fui llevándolos. Evidentemente yo selecciono, pongo unas cosas y quito otras. Y pues lo pasé muy bien asistiendo a esas clases y me enteré de muchas cosas y me sirvió para leer a Dante, pero para el escándalo del profesor, en realidad, pues en mi vida no cuenta tanto Dante, no cuenta tanto Dante como para el profesor y tal vez para Mireia. A mí, pues en mi adolescencia, yo digo que me salvó la vida Goethe. Pues haber llegado con las penas del joven Werther a los 16 años, en el momento justo en que necesitaba leer eso, y luego, ¿no? Otra lectura clave que llega justo en el momento en que la necesitaba es La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Y hay muchas más, y no porque es antipático y voy a resultar muy pedante, ¿no? Pero pienso que para que se produzca el encuentro feliz, no basta con que una obra sea muy buena. Es necesario que llegue en el momento exacto. Y eso pasa rara vez, ¿no? También en cine. Y muchas veces yo soy consciente de haber visto algunas películas demasiado pronto y otras películas también demasiado tarde. Entonces es una felicidad absoluta cuando se produce el encuentro, cuando la película que recibes es justo lo que necesitabas. Eso se da en pocas ocasiones. Y con la lectura igual pasa eso, ¿verdad? Entonces, pues habría muchos más, pues, porque me gusta muchísimo leer, ¿no? Una de mis tareas predilectas, pero esos dos encuentros que he citado eran la felicidad de exactamente estar deseando justo y estar en el momento adecuado para esa lectura. Una cosa, José Luis, dices que últimamente vas volviendo atrás, ¿no? Que esto es una cosa que también hace Miguel, ¿no? Que a pesar que comentabas antes de estar muy en la actualidad, vuelve a terrenos seguros, ¿no? Es como volver a un terreno seguro, volver a los clásicos y saber que eso no te va a decepcionar. ¿Hay algo que te interese? Hay algo reaccionario en eso, cuidado. Hay algo muy reaccionario en eso. ¿Por qué a los clásicos? Además, yo no necesariamente estoy redescubriendo películas, o sea, un puñado de películas que sabes que vas a seguir viendo a lo largo de tu vida, que son las películas
a veces te dan una identidad a ti y que te acompañan siempre, ¿no? Pero aparte me gusta muchísimo, me estimula mucho de seguir descubriendo autores o películas del pasado que no conozco o que conozco mal, ¿no? Y el cine del pasado, una ventaja que tiene para mí es que lo aleja más de esto del mundo del cine, ¿no? Está limpio ya de las promociones, de las tonterías que solemos decir casi siempre los directores, de las revistas, del mundo del cine, ¿no? Se convierte entonces, sí, es más el hecho de elegir algo. Yo soy muy de elegir. Recuerdo cuando era adolescente y leía a Cortázar, que me deprimí muchísimo, cuando de pronto en un kiosco vi una columna enorme con Rayuela y descubrí que era un placer tan compartido, ¿no? No sé por qué me pasó eso. En fin. Con él establezco más una relación más íntima, ¿no? También, ahora que podemos ver las películas en estas pantallas, que desde luego no es lo mismo, y yo sigo acudiendo al cine, pues por lo menos 1 o 2 veces a la semana, pero veo muchas más películas ahora en pantalla. Vivo en un pueblo y veo películas pues en el ordenador, cosa que no me imaginaba 3 años atrás cuando vivía en la ciudad. Y se ha convertido en un placer pues muy próximo al de la lectura, es decir, porque cuando lees un libro estás solo, ¿no? En intimidad con el libro, en tu espacio doméstico. Ahí sí deja de ser de verdad social el cine. Y tiene esa vertiente también, eliges un clásico cinematográfico y lo lees solo. Ha cambiado mucho, sí. Pero ¿hay algo del cine actual, del que se hace ahora, algún director, alguna directora que te interese, con el que empatices? Claro. Que sigas, bueno, es para que nos lo comentes, que tú sigas con especial atención. Sí. Un montón, sí. A pesar de la industria y de los meandros de la industria. Yo con mucho interés a los Nizza, a Vertseboy, a Wang Bing, a Jia Sankey, a Clint Eastwood. Claro que sí. Hay unos cuantos, claro que sí. Pues no sé si es la misma, una intensidad equiparable a aquella con la que recibía las películas cuando era más joven, pero siempre está el deseo de lo nuevo, ¿no? De recuperar lo nuevo, sí. Insisto, casi siempre es una búsqueda frustrada, pero casi siempre me da algo. No me enfado como tantas personas que se enfadan mucho cuando una película no responde a sus expectativas, ¿no? Y cuando bueno, ya no sueles ir mucho a festivales, ¿no? Pero ¿cómo era tu experiencia cinéfila en el encuentro con otros directores y otras directoras? No, en un festival... Recuerdo que tú me habías hablado, por ejemplo, perdona, sí, de encuentros con Chantal, ¿qué surgía de aquellas conversaciones? ¿Se llegaba a una conclusión sobre este tema del que estamos hablando, por ejemplo, ahora? No, digamos que con Chantal fue un jurado que me propusieron en el Festival de Venecia. Entonces acepté porque estaba Chantal Akerman. ¿No? Ese era el motivo. Y también porque necesitaba cíclicamente, mi película Guest empezaba en el Festival de Venecia, entonces me venía bien cerrar el ciclo volviendo a Venecia. Esas 2 cosas. Y bueno, en Venecia te tratan muy bien, además. Entonces ahí sí, pero era porque no tenía que presentar una película, ¿no? Si vas para presentar una película propia, apenas tienes margen para hablar con un poco de serenidad con cineastas que admiras, ¿no?
Voy a reformular la pregunta. ¿Crees que existe una preocupación por este tema entre tus compañeros de profesión o en ti mismo? Esta transformación de la cinefilia o este quiebro, estos cambios, esta crisis que puede sentir el cinéfilo, ¿esto os lo planteáis o vivís al margen de estas cosas? Es imposible vivir al margen de estas cosas porque afecta directamente a nuestro trabajo. Es decir, los espectadores son muy poquitos, ¿no? Puedes ir viendo, pues, la filmografía de Ackerman, ya que ha salido a colación, pues incluso cuando empezó a hacer sus películas de una manera muy solitaria y con medios muy rudimentarios. Pero entonces el cine era algo muy importante, muy importante. No era una cosa de reductos, de cinéfilos como ahora, sino que contaba. Y ahora no, ahora somos irrelevantes, ¿eh? Y quizá la muerte de Ackerman es una consecuencia también de eso mismo, de esa marginalidad. Es decir, el cine que ocupaba una posición central cuando yo lo descubrí en los años 60 y 70 y empezó a declinar, pues hoy es algo completamente marginal. De los amigos que estamos aquí reunidos y tal, como una capillita que nos resistimos a que eso desaparezca, ¿no? Pero es algo muy constatable. Yo que he hecho mis pinitos pedagógicos, por ejemplo, pues bueno, cuando empecé citaba a Chaplin y era una evidencia que todo el mundo había visto una u otra película de Chaplin. Ahora, Chaplin, pues el más popular del siglo XX, no solo en el cine, pues hay un montón de gente joven que no ha visto ni una película de Chaplin. Es otro mundo. Es impresionante. Si me permitís, solamente para hacer algunos comentarios, hay muchos comentarios y muchas intervenciones y entonces tengo que filtrarlos algunos. Entonces, bueno, Alfonso Hoyos vuelve a sacar a Proust, dice, el comentario es Proust, uno es así con signos de admiración, el siguiente es Guérin es Proust, con más signos de admiración. Y dice, en La ciudad de Silvia siempre me recordó el espíritu de A la sombra de las muchachas en flor y también Tren de sombras al tiempo recobrado. Claro. Bueno, no sé si quieres decir algo al respecto de eso. Luego te preguntan, Olga Iglesias pregunta también, ¿qué piensas de cómo está afectando al lenguaje cinematográfico el hecho de que mucho se esté viendo en pantallas pequeñas, ordenadores, móviles, y que además ahora Netflix, por ejemplo, da la posibilidad de acelerar la película mientras la estás viendo? El cambio de formatos, o sea, cómo esas nuevas formas de percibir. La relación con la imagen es completamente distinta. Cuando veíamos las películas en la sala de cine, el tiempo de la pantalla era un tiempo sagrado, y uno estaba en un templo y estaba sometido a ese tiempo, ¿no? Eso hacía que tuviera un sentido litúrgico, un plano mantenido muy largo, pues las películas de Strauss, los planos secuencias de Angelopoulos, en fin, etc. En la medida en que el tiempo es infinitamente manipulable, porque esos productos se consumen en estas pantallas, yo me pregunto si tiene el mismo sentido, si operamos sobre el tiempo de la misma manera que en la pantalla. Otro elemento que a mí como cineasta me preocupa mucho es el claroscuro. Siempre digo que es el espacio, el claroscuro, donde los directores de fotografía se han podido lucir, es el dominio, esas imágenes muy sombrías. A veces el cinéfilo es muy nocturno también. Hay cineastas muy nocturnos, como Mizoguchi, por ejemplo. La mayor parte de sus películas se desarrollan en la noche. La noche permite al cineasta con gran libertad decidir, a través de una mancha de luz, ver un motivo, otro allá, ser más selectivos, ¿no? Quizá Pedro Costa es el último de los dos cineastas muy oscuros, sombríos. Bien, pues esa idea de la noche
vista en un ordenador, yo creo que es una experiencia muy fallida en general. Porque ante la oscuridad en un ordenador, normalmente lo que ves no es la oscuridad, sino que ves tu cara reflejada en el ordenador. Incluso un fundido a negro muy lento. Lo que ves es una pantalla de ordenador que a lo mejor es de color verde y que es un ordenador que no emite, pero no es oscuridad eso. Entonces, por ejemplo, un espacio sagrado para mí, que opera con una fuerza enorme sobre la imagen sugerida en la cabeza del espectador, pues entra absolutamente en crisis visto en esos nuevos formatos. Por tanto, lo que yo animo siempre a mis amigos del cine y tal es que se olviden de que la mayor parte de la gente va a ver la película en estos soportes y que sigamos pensando en el espacio que nos estimula, que nos excita, que es el de la pantalla cinematográfica, ¿no? Ese es el espacio simbólico que da sentido a mi trabajo, aunque sé que vaya a ser un reducto muy chiquito los espectadores que lo vean así. Pero cada uno y cada generación tiene sus reglas del juego, delimita el espacio, ¿no? Que es el que estimula para la creación. Entonces, un poco, un exceso de conciencia nos lleva a un efecto de inmovilización. No haríamos nada. Y entonces hay que hacer la fórmula que recomendaba Jean Rouch, que es hacer como si, como si eso no existiera, ¿no? ¿Se perdió el sonido? No, estábamos absortos y absortas escuchándote. Estábamos pensando en el com si. ¿Ha cambiado la representación femenina? ¿Ha cambiado la representación de las mujeres en el cine, José Luis? Pero Mireia, ¿qué te voy a contar yo a ti, mi alma? Eso es... Pero a mí no me lo tienes que contar, se lo tienes que contar a las personas que nos escuchan, querido. Es que de esto se habla y es un tema muy complejo, pero me interesa que, bueno, que me digas algo. Evidentemente, pues las mujeres habéis cambiado un montón y el cine pues no es ajeno a eso y los personajes de mujeres también suelen cambiar un montón. Pues ahí es de las perspectivas sociológicas donde se muestra mucho la afinidad, ¿no? Y a veces ese deseo de reciclarse y de ponerse al día lleva muchas imposturas también, ¿no? Es decir, un deseo de ser correcto por encima de ser sincero y cosas y problemas de este tipo. Pero sí, las mujeres han cambiado. Hay que decirte que el otro día vi una película de William Wellman del año 27 o 28 con Louise Brooks, que recordaba como una obra fascinante, se llamaba Big Arts of Life, y la quise programar de nuevo en la Cineteca de Madrid, donde llevo una programación. Y la película quizá no era buena, pero no tanto como yo recordaba. Pero en cambio, lo que era esencial era Louise Brooks. Y su manera de mirar y de lucir el flequillo y de estar en la pantalla es de una modernidad que parece anticiparse un montón de años, ¿no? Vale, matizo una cosa. Yo te he preguntado si había cineastas actuales que te interesasen, me has dicho muchos, me has hecho una lista muy completa. Yo sé que te gustan muchas directoras porque tengo la suerte de poder hablar contigo de cine, pero el resto de gente quizás no. Entonces, aparte de saber todos y todas que amas muchísimo a Chantal, ¿me puedes decir alguna de las que te gustan para que la gente también las sigas, las pueda estar pendiente? Sí. Por ejemplo, pues Claire Denis, no todas, pero la sigo. A Mia Hansen la sigo. A Dominique Cabrera la sigo. A Rita Acevedo la sigo, por supuesto. Por supuesto. Sí. Otra cosa es que no pues eso no puede reemplazar el vacío que me han dejado Marguerite Duras y Chantal Akerman, que el encuentro con esas miradas fue decisivo en mi formación como espectador, ¿no?
esos encuentros de esa intensidad pues son muy raros y se dan de tanto en tanto. Bien. Julio. Bueno, estamos ahora viendo estoy en Francia, ¿sabes? Y han hecho una retrospectiva de Ida Lupino y estamos... Wow. Son palabras mayores, Ida Lupino, ¿eh? ¿Sabes que ahora en Cineasia, porque sé que te gusta, van a hacer una retrospectiva de Tanaka y las van a poner todas aquí en Barcelona? Sé que también te interesa Tanaka. Tanto Tanaka como Lupino son dos mujeres que desarrollan su idea de puesta en escena a partir de la experiencia frente a la cámara, ¿no? Y eso tenía en el pasado, probablemente por recelo de algunos directores, un componente peyorativo, porque es verdad también que hay muchos actores que sobre todo utilizan la dirección para hacerse primeros planos y exhibirse. Pero hay muchos actores y actrices que han accedido a la realización y que el trabajo frente a la cámara les ha dado una sensibilidad para entender el conjunto de la puesta en escena extraordinario, ¿no? Bueno, ahí está, pues uno de los cineastas, tú sabes, que más quiero yo es Chaplin, que también a pensar el cine no detrás, sino enfrente de la cámara, ¿no? Bien. Bueno, llevamos como una horita hablando, ¿no? Que es un poco el límite que nos habíamos puesto. Hay una pregunta que estoy seguro que José Luis le habrán hecho muchas veces. Intuyo que es una persona joven que hace la pregunta, que es esa clásica pregunta de ¿qué le recomiendas a aquellos cineastas que estamos comenzando a formarnos? ¿Por dónde deberíamos empezar? Sí, por ser buenos espectadores. Yo a veces siento que veo películas muy fallidas donde creo que el problema, o lo que yo me digo al salir de haber visto esta película, es que el cineasta que la ha hecho no ha sido un espectador de cine. O quizá haya visto películas, pero no lo ha entendido. Es decir, que la manera que creo más natural de acceder a la realización, insisto, es trabajando la experiencia de espectador, viendo muchas películas y sobre todo viendo muchas veces las películas que de verdad nos importan, ¿no? Porque a veces los libros, los manuales para hacer películas y todo esto casi siempre son muy esquemáticos y dan trucos y recetas que pueden estar bien para un tipo de película, pero que pueden ser nefastos aplicados a otro tipo de película, ¿no? Por tanto, ese sería el consejo, y que sea sincero también con sus deseos, que evite la impostura. En el cine se ve muchísimo la impostura, ¿no? Y ya está. Yo, si hay que acabar ya, a mí me gustaría que le dedicases unas palabras a Bardá, si puede ser. Agnès Bardá. Es verdad. Que sabes que murió el año pasado y la tenemos programada en el ciclo para la semana que viene, Cleo, de 5 a 7. Y bueno, es especialmente revolucionaria y disruptiva esa película porque ella empieza a plantearse que las mujeres pueden ser observadas, pero que tienen que empezar a mirar. ¿Qué crees tú que ha aportado Bardá desde tu punto de vista? Para ti. Sí, me gusta mucho de Bardá su eclecticismo, su libertad. El hecho, por ejemplo, esos cineastas que, habiendo accedido al largometraje, no tienen inconveniente en alternar con cortos, documentales, mediometrajes, ya dan una actitud interesante, ¿no? Frente a la idea, digamos, del cineasta profesional, pues que para el que sería casi vejatorio, después de haber hecho un largo, ir a un corto, que lo consideraría para estudiantes de cine, pues en cambio los cineastas que tienen una filmografía
enormemente plásticas que pasan pues, un documental, a ficción, a cortos, a medios. Eso ya como actitud es sumamente inspirador. Cleo, que citas ahora, es una modalidad de película que me interesa mucho, porque son estas que se inserta en una tendencia que yo llamo el callejeo existencialista, ¿no? Sí, Flaner. Sí. Pues ahí pongo también Le Feu Follet de Louis Malle, un poco Los 400 golpes de Truffaut, El pequeño fugitivo, muchas películas donde sea un niño, una mujer, un hombre que tienen de alguna manera una crisis existencial, pero que entonces ese mundo tan subjetivo de esa figura aislada del mundo en ese momento por su conflicto, se confronta con la calle, y con la calle captada de una manera casi de cine directo, documental, con una imagen, sí, pues muy de reportaje, ¿no? Es decir, la gente que está cruzando por la calle no son extras pagados como en el cine clásico, sino que es la gente que está cruzando ese día por allá, ¿no? Entonces, esa manera de apropiarse de una materia documental que es el espacio público, la calle, que la manera en que se subjetiviza a través de la mirada de un personaje de ficción me interesa mucho, ¿no? Y creo que es muy fecundo en ese terreno. Y las películas de Agnès Varda se me ocurre que participan de esa idea del callejeo, pues son una belleza, como L'Edith Cariatide, sobre las cariátides que sostienen los edificios, sus callejeros, la película Daguerreotip sobre los vecinos de su calle y Le Glaneur et la Glanoise, pues son muy inspiradoras, ¿no? Esa manera de salir con una camarita para intentar entender el mundo, ¿no? Salir sin demasiadas ideas preconcebidas, salir con la cámara para intentar buscar una explicación a las cosas. Esa manera de abrirse al mundo está muy bien, ¿no? Y es muy inspiradora para mí, sí. ¿No es un poquito lo que te pasó a Tinguest o no tanto? Déjame pensar. Es que en la descripción que me has dado yo identifico cosas de tu manera de trabajar también. Por eso te lo descubres. En la manera de explicarlo yo quizá estoy remitiéndome a mi mundo, ¿no? Sí, bueno, pues eso hay una tradición. Jonas Mekas también está ahí, ¿no? De salir con la cámara con una voluntad sin tener demasiadas ideas preconcebidas, pero estando muy atento para asistir a una revelación de alguna manera, ¿no? Y la cámara, pues en estos momentos es nuestra mediación con el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el pasado tenía crisis fóbicas horrorosas, de mucho tipo, pero sobre todo agorafobia. Sí, y pues el gesto típico y arquetípico de encuadrar, de delimitar, te daba seguridad, como mirar por una cámara, porque ya el hecho de segmentar un pequeño espacio, es decir, bueno, el mundo te desborda completamente, te pierdes. Entonces el hecho de hacer un encuadre es ya un gesto de delimitar un segmento que sí vas a controlar y que tú decides dónde están los límites y esos límites ordenan lo que hay dentro. Y ahí puedes empezar a interactuar con el mundo, ¿no? Para mí ese es el principio, la decisión del encuadre, ¿no? Nunca podría dejar que un cadre hiciera el encuadre por mí, porque esa operación tan básica de poner unos límites a una imagen es el sostén primero de la relación con el mundo, para mí. Y de tener control sobre él y de mirarlo a tu manera, ¿no? No podría hacerlo de otro modo, claro. Por supuesto. Pero lo reescribes, ¿no?
Sí, sí, claro. Tienes una cámara, eres un demiurgo y tienes la capacidad de reescribir la realidad. Siempre desde el momento en que haces un encuadre, estás operando con una apropiación, ¿no?, de algo. Por esa razón, yo, incluso cuando se habla de cine documental, hablo de personajes. Y a veces en eso hay discusiones, porque me dicen, pero no son personajes, son personas. Y digo, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una persona es una complejidad inmensa. Una persona es un pozo sin fondo, llena de contradicciones, matices. Entonces, cuando haces una película, también documental, estás creando un personaje. A partir de una persona, ciertamente. Pero has de reinterpretarlo. Y entonces decides filmarla en unas circunstancias y no en otras. Y decides coger una frase y no otra. Y todo eso obedece al deseo de construir un personaje que sea una síntesis que crees de esa persona, una lectura de esa persona, y que sea creíble, porque a veces la realidad es increíble, demasiado contradictoria. Dices, ¿cómo está la persona que ha dicho esto aquí? Entonces has de hacer un trabajo de pulido, como una escultura. Normalmente el documental no tiene esa conciencia. Las personas filmadas creen que son ellas mismas, y no es verdad. No es verdad. Entonces, pero entonces es más determinante en eso. Perdona, José Luis, es que me llega lento, perdón. No, ya está. ¿Es más determinante la puesta en escena en ese caso o el montaje? ¿Dónde tienes tú más poder o es lo mismo? Te pregunto por tu forma de trabajar, ¿eh? Es muy difícil hablar de porcentajes ahí porque también cabría plantear la pregunta al revés. ¿Hasta qué punto son las personas que te filman las que te están transformando a ti? Un diálogo que va en dos partes también, ¿no? En el cine en general y quizá en el documental en particular, el espectador siempre es muy sensible a la relación de poder que se establece entre la cámara y la persona filmada, ¿no? Y en muchos casos pues sentimos que hay abusos de poder de la cámara frente a quien filma, y otras veces no, y otras veces te parece justo, etc. Pero no sería un error total pensar el cine unidireccionalmente, solo como si fuera la cámara que fuera depredadora o algo. Es decir, es mutuo, ¿no? Tú lo sabes muy bien, lo conoces tan bien como yo, ese proceso. Sí, sí, pero para que lo oigan los demás. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo no tengo tantas herramientas como tú para analizarlo, ¿eh? Creo que el que tiene el poder es el director. Sí, sin duda. Y el que al final se impone es el director. Sí, sí. Aunque sea con muchísimo afecto. El creador del dispositivo normalmente tiene el poder, ¿no? Han habido casos incluso pues, de colectivos de cine etnográfico que han dado la cámara al sujeto filmado para que genere él mismo las imágenes. Creo que fue en los años 70 donde surgió el invento de algunos antropólogos de izquierda gritando ¡Eureka, Eureka! Nanuc ha cogido la cámara, ¿no? Sin embargo, bueno, pues poco importa. Si luego tú organizas el material, puedes contar tesis bien diversas a partir de las imágenes que te dan las personas que filman su vida, ¿no? Sí, pero vamos, que no somos... Es decir, que quizá hay cineastas que sí, que aunque sigan una realidad viva, esa realidad viva tiene que ilustrar una tesis perfectamente definida de antemano, ¿eh? Yo conozco muchos documentalistas que proceden así. Hago esta película porque quiero denunciar esto o porque quiero mostrar esta tesis. En cambio, a mí, yo deseo librarme un poco de prejuicios y decir, a ver qué pasa, vivirlo verdaderamente como una experiencia y, por tanto, recibir y lo que recibo pues puede irme transformando sobre todo el transcurso de la película.
¿no? Y a mí, en alguna medida. Entonces, ¿se puede decir que para ti un documental es también un producto de ficción? Nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, de la cinefilia. ¿Es un producto de ficción? Es tan compleja esa Sí, cuestión. sí, lo sé, pero... Que no, sería, si quieres, pues ficción. Es la creación de una nueva realidad, ¿no? Lo que hacemos es crear una nueva realidad. Pues cuando te filmaba a ti con el profesor... Que esto era ficción, ¿eh? Deja claro que no era un documental, esto era ficción. Sí, pero al partir de puestas en situación, de improvisaciones, pues yo iba descubriendo la película, ¿no? A veces te sometes, como autor quieres delimitar tu poder, tus decisiones, y ser fiel a un dispositivo que has creado. Y las propias imágenes, las propias situaciones, parece que te indican la propia ética de la película y qué es lo que has de hacer y qué es lo siguiente que has de filmar, ¿no? Al final tienes la impresión siempre de que eres un mediador, que has creado, digamos, unas reglas del juego que te abocan a eso, ¿no? Al final sí, yo creo que cuando estamos muy metidos en una película llega un momento donde tienes la impresión de que no. Tu aportación simplemente es servir a un dispositivo que ya existe, que está ahí. Bueno, no. Creo que tus decisiones son determinantes o fueron determinantes. Sí que es verdad que con una forma de trabajar muy roseliniana, ¿no? Muy de dar mucha libertad y muy poquitas directrices. Pero por eso te preguntaba antes por el montaje. Me parece que el montaje te da un poder de poner y quitar y de crear algo nuevo, aunque partiésemos de situaciones o de... Pero ese poder se dirige a intentar ser fiel a ese dispositivo que se ha creado, a esas reglas del juego que establece la propia película como organismo, ¿no? Y entonces hay momentos en los que verdaderamente no puedes ser demasiado intervencionista porque desvirtúas eso. Y también, pues, actúas, quitas y pones en base a la lógica creada. Es decir, que si el personaje que has ido creando tú obedece esas reglas tal cual y luego pues hay algo que escapa a ese personaje, que de pronto, pues, si se desdibuja el personaje, pues ves que lo has de quitar, pero... Es como obedecer a una lógica que ha surgido del propio organismo que es la película. Mireia, me da mucho miedo que haya algunas personas de las que nos escuchan que no hayan visto nuestra película. No estamos haciendo ningún spoiler. Vale. O sea que no pasa nada. A mí me dan igual los spoilers. Bueno, no es una película que se pueda spoilear tampoco demasiado. Yo siempre pienso mucho en lo de Bresson, ¿no? Titular una película Un condenado a muerte se ha escapado, como para desactivar. Claro, este es el problema. ¿Es prisionero o no? Pues no vayáis por ahí porque la cosa no va por ahí. No, nuestro título no revelaba nada. Quizá, Julio, yo no sé si... decir al alumno de cine que nos preguntaba, ¿no? Que no Uy, él es muy brillante, ¿eh? El alumno de cine no es cualquier cosa. No, por eso me permito hablarle así. Le diría que lo importante no es lo que pasa, sino cómo pasa. En cine es mucho más importante el cómo que el qué. Desde luego. Bueno, me da mucha pena porque me gustaría seguir un montón de rato, pero creo que estábamos pactados un poco así. Yo creo que la gente ha podido tener, insisto que, bueno, haremos llegar los comentarios y preguntas que no se han podido responder, pues para que José Luis los conozca, los quiera leer. Y si me permitís muy brevemente, rápidamente voy a leer a los cineclubes que están federados a la Federación Catalana de Cineclubs, que nos han apoyado compartiendo esta emisión.
que és el Cineclub del Cinema del Diable de Martorell, el Cineclub de l'Associació Cultural de Granollers, Cineclub Diòptria de Figueres, Cineclub de l'Associació d'Enginyers de Barcelona, Cineclub Manresa, Cineclub Les Valls d'Andorra, Cineclub Amics del Cinema de la Vall de Ribes, Cineclub Acta Cambrils, Cineclub 39 Escalons de Manacor de Mallorca, Cineclub Sala U de Vilanova i la Geltrú, Cineclub La Garriga, Cineclub Centre de Lectura de Reus, Cineclub Utopia de Sant Just Desvern, Cineclub Sabadell, Cineclub Xics Nèfils de Cerdanyola del Vallès y Cineclub Barcelona Espai de Cinema. Bueno, Mireia, José Luis, muchas gracias. Ha sido un privilegio poder hacerlo. Descubrimos que hay otras posibilidades, otras presencias posibles en este mundo pandémico y bueno, espero que haya sido también del gusto de nuestros oyentes y espectadores, nuestro público. Muchas gracias. Gracias, José Luis, Yetem. Cuidaros mucho, sobre todo, ¿eh? Está muy mal. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Yo salgo ahora de aquí. Bueno. Hasta pronto.